fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, divisiones, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, Dios. Palabras que edifican, palabras que transforman, palabras que cambian, Señor. Palabras que edifican, Señor, la vida del creyente. Padre, ayúdanos a ser hacedor de tu palabra. ¡Aleluya! Dios. Háblanos, Padre, Dios. no te voy a pedir que me uses porque ya tu Padre, en el nombre de Jesús, ya oró para que tú me uses, Señor. Te Pido, Señor, que haga el entendimiento de los que estamos aquí. Padre, Señor, que tú, Dios mío, obre de una manera especial en esta noche. Padre, que los que están torcidos se enderecen, Señor. Que los que están caídos sean levantados, Señor. Y que los que están destruidos, Señor, sean construidos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Puede tomar asiento. Santo es el que vive para siempre. Aleluya. A su nombre. Al nombre de Cristo. ¡Gloria! Vamos a estar predicando con el tema peso en balanza. Mi alma adora al que vive para siempre. No sé por qué este tema, no sé por qué Dios lo puso en mi mente y posiblemente tenga mucha relación con este versículo, pero para eso tenemos que entender y desglosar acerca de este tema. Me llama mucho la atención porque incluso la lectura no la elegí yo y me sorprende bastante cómo Dios obra de una manera especial, porque el mensaje que di anoche en la iglesia del pastor Aquino tiene que ver mucho y tiene mucha referencia en cuanto a este tema y en cuanto a este mensaje. Gloria al Señor Jesús. Aquí habla literalmente acerca de las obras de la carne y las obras del Espíritu. El tema que yo prediqué ayer decía camino incorrecto versus camino correcto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre andar por un camino correcto y cuál es la diferencia entre andar por un camino correcto? Gloria al Señor. Pero nosotros, gloria al Señor, identificando bien que cuando se habla de camino no se habla de sendero o de un pasillo o de una talvia. Cuando se habla de camino en la Biblia se habla de trascendencia, de trayectoria, de por dónde ha transcurrido un ser humano, gloria al Señor, y más cuando viene y entra al camino del Señor. Aquí está hablando claramente de las obras de la carne versus las obras del Espíritu. Y yo le pongo como tema peso en balanza, porque aquí hay dos vertientes, el cual si nosotros la analizamos, hay un grupo que practica tales cosas y hay otro grupo que no la practica. Entonces dice aquí la palabra, el apóstol Pablo hablando claramente a estos Gálatas, gloria al Señor, en estas cartas, gloria al Señor, que siempre le enviaba, diciéndole, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, especificándole claramente que el ser humano aún, gloria al Señor, cuando viene al camino de Dios, empieza, gloria al Señor, a sufrir por causa del camino. Como yo dije ayer, una de las cosas por el cual el hombre entra al camino de Dios y entiende y sabe que es perseguido, que es vituperado, que es sufrido, que padece, gloria al Señor, aquí en el Evangelio por causa de Cristo, no quiere dejar dicho que el seguir a Cristo, gloria al Señor, trae sufrimiento. Mucha gente entiende que cuando vienen aquí al camino empiezan a sufrir por causa de Cristo, o porque Dios así lo permite, o porque es algo, gloria al Señor, propio del Evangelio que venga a sufrir este camino. Sin embargo, gloria al Señor, dice la Biblia que todo lo que Dios añade a la vida del hombre no añade consigo tristeza. Entonces usted se preguntará, ¿cómo así, Wendy? Entonces todo lo que Dios da no añade tristeza, pero aquí en el Evangelio yo lo que más he sufrido es aquí en el Evangelio. Déjame decirte que una de las cosas por la cual tú has sufrido en este camino es por tú levantarte cada día
y tú le dices, espérate, espérate. Literalmente eso se ve bien y se ve bueno, pero los caminos que hay afuera son caminos de muerte. Yo como cristiana, gloria al Señor, sabiendo y entendiendo que Cristo me está ofreciendo una salvación, como cuando me levanto cada día, gloria al Señor, sabiendo que hay en este camino todas las obras de la carne que muestra que el apóstol Pablo, yo misma me paro, me detengo y digo claramente, oye, espérate, tu carne quiere hacer esto, tu carne quiere hacer lo otro. Ahora, hermano, yo me pregunto, ¿cómo hay personas que Dios lo sigue usando aún con los frutos que están dando? Aleluya. Lo que pasa es que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que entender algo. Para nosotros estar fundamentados y caminar en el Espíritu, tenemos que decir lo que dijo el apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que no andan, alabanza a Dios, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El problema de gente que ellos entienden que porque hablan lengua, ellos entienden porque cuando ellos se paran en un escenario, él se sacude el pueblo, ya que entiende que están caminando en el mundo espiritual. Pero déjame decirte que hay un sistema que nosotros tenemos que entender. Mateo especifica y dice claramente, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por ellos son lobos rapaces. Pero después dice, y por su fruto lo conoceréis. Entonces eso me hace entender claramente cuando la Biblia especifica acerca de estos burladores, profetas, que van a venir disfrazados en el pueblo, queriendo hacer como hacían los fariseos. Usted sabe que hacían los fariseos. Ellos le enseñaban algo al pueblo que verdaderamente estaba correcto, pero sus hechos, sus obras decían lo contrario. Ellos le decían al pueblo, mira, ustedes están mal porque ustedes están comiendo sin lavarse la mano. ¿Y qué Cristo le decía? Les decía, mire, primero límpiense de adentro y no hagan lo que ellos hacen. Ustedes pueden hacer lo que ellos hacen, pero no practiquen lo que ellos hacen. Ellos muestran ser una cosa, están enseñando algo, pero sus obras dentro de su casa están mostrando todo lo contrario. Ahora yo te voy a decir algo, y esto lo voy a hacer público para que toda la gente vea. Voy a hacer una comparación en esta noche. Gloria al Señor, aleluya, santo es el Señor. Tú eres la mata de limón y yo soy la mata de aguacate. Mientras el aguacate no está en su posición, nunca se va a multiplicar. Mientras el limón no está en su posición, en su lugar correcto, nunca se va a multiplicar. Y ese es el problema de muchos que están aparentando ser algo que no son, porque están fundamentados y no están fundamentados sobre la roca. Ahora cuando tú veas, alabanza a Dios, que alguien está caminando conforme a la voluntad de Dios y está multiplicándose porque está en el camino correcto. Y esto le pasaba a los fariseos. Ellos iban, alabanza a Dios, y quizás ellos enseñaban algo muy bueno, pero una cosa es enseñar algo y otra cosa es vivirlo. Por eso es gloria al Señor que aquí el apóstol Pablo especifica, hablando de los pueblos directamente, haciéndole entender que hay algunos, gloria al Señor, obras que no pertenecen a Dios. Y me llama mucho la atención cuando él especifica de que la carne y el espíritu se oponen entre sí. No es que ellos son enemigos, no. Es que cuando un hombre decide confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador, inmediatamente entra el Espíritu de Dios a morar en él. Cuando lo recibe de corazón, cuando decide apartarse del camino del mal por el cual estaba caminando. ¿Y qué pasa? Que cuando este hombre ya tiene un hombre espiritual que quiere hacer la cosa correcta para poder alcanzar la salvación, entonces tú tienes una carne pecaminosa que desde el principio creó una enemistad entre Dios por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Cuando Dios crea al hombre y lo trae aquí y lo pone en el huerto y le dice, usted tiene que, mire, usted va a comer, hay un árbol en el medio del huerto, el cual usted no le puede tocar. Tal vez muchos pueden entender que este árbol tenía un conocimiento extraño, tal vez tenía, gloria al Señor, algo sobrenatural, pero donde está la verdadera, gloria al Señor, el verdadero poder es en la palabra que Dios le da. Dios le dice, no le pongas la mano. Posiblemente Dios podía decirle lo mismo acerca del agua. Mira, de todos los ríos que hay aquí, tú puedes beber, pero del río Éufrates que está pasando por ahí, no me beba. No era que el río tenía algo poderoso, era que había una palabra de obediencia que el hombre tenía que cumplir. Lo que pasa es que hay
evangelio, pero el evangelio no está dentro de ellos. Y mientras tú sigas caminando este camino sin esperar que sea Dios que te limpie, que te santifique, que te haga útil para su obra, tú no vas a empezar a caminar en el Espíritu. El problema de gente que habla mucho de Dios, pero no se someten a Dios. Y cuando alguien no se somete a Dios, no puede captar una voluntad de Dios que viene desde el cielo. Por eso es que tú ves que hay gente que están dentro del evangelio, pero los frutos dignos de arrepentimiento no se dan. Alabanza al Cordero de Dios. Y muchas veces tú dices, pero predicó un mensaje fuerte, alabanza a Dios, habló lengua fuerte. Esa gente cuando habla sacude un pueblo. Pero ¿qué está pasando? Que cuando él termina de predicar, manifiesta lo que es una obra de la carne. Es rebelde, es iracundo, viene lascivia, gloria al Cordero Santo. Y tú dices, ¿qué está pasando? El pueblo se sacudió. Déjame decirte que hay gente que en estos tiempos son utilizados como la burra de Balaán, en lo que más Dios tiene cerca y lo que va a usar para hablarle al pueblo de Dios. Aleluya. Por eso es que hoy en día a mí nada me sorprende. Personas que hoy en día andan profetizando, andan hablando acerca de que Cristo viene, andan levantando muertos, andan parando paralíticos y enfermos. Incluso yo me gozo con ellos, porque gloria al Señor, ellos están predicando la palabra. El mismo que yo le digo a los discípulos, oye, no lo reprenda, Señor, el que no es contra nosotros, es con nosotros. Entonces, gloria al Señor, a mí me sorprende algo. Estas personas, gloria al Señor, tú lo ves que están trayendo almas para Cristo, tú lo ves que Dios lo está usando, tú lo ves que ellos están haciendo un sinnúmero de cosas. Sin embargo, todos esos frutos que ellos están haciendo, por donde los conocen, por donde lo ven, por donde viven, dentro de su iglesia y su congregación, están manifestando lo que son los frutos de la carne. Y a veces uno mismo entra en el hombre carnal y uno justifica a Dios y le dice, Dios, pero ¿por qué tú estás usando a ese incircunciso, a ese demonio, si ese hombre está profesando todo lo que él no es? Pero hay algo que me gusta mucho, hay una palabra que yo le llamo a esa gente que son chiriperos. Wendy, ¿cómo así son chiriperos? Claro, hubo una vez que yo me dijo a mí, mira, allá en Claro, cuando yo trabajaba allá, hacían una fiesta, gloria al Señor, todos los fines de año, pero había unos contratistas que cuando yo trabajaba, a ellos les pagaban ahí mismo. El día de la fiesta, esos contratistas no podían ir a la fiesta, porque cuando ellos tal vez se paraban de la puerta y decían, déjame entrar, le decían, espérese, ya usted se le pagó su trabajo, usted no es hijo, usted es bastardo, así que váyase. Así mismo Dios le va a hacer a muchos, que cuando vengan, Señor, pero yo sacar fuera demonios, Señor, pero yo profeticé en tu nombre, Señor, pero yo hablé, Cristo le va a decir, usted es un chiripero, porque yo a usted le pagué lo que usted hizo en su momento. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que todo hombre que va a ser utilizado por Dios, lo primero es que se sienta, analiza, se autoevalúa. Y lo primero es, Cristo dijo, si yo diese testimonio de mí, mi testimonio no es válido. Ahora, ¿qué dice la gente que yo soy? Le pregunto a sus discípulos. Uno le dijo, me dijeron que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que tú Elías. Y Jesús le responde a ellos y le dice, ya yo escuché la opinión de ellos, y ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y él le dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Lo que pasa es que en estos últimos tiempos hay muchos que están, aleluya, procurando ser reconocidos por afuera, pero nadie da testimonio en su congregación. Hay gente que está en una iglesia que la gente no sabe si se congrega ahí, porque van a la iglesia cuando quieren, se congrega cuando quieren, y cuando van a un culto, Jonathan, el día que van, no adoran, no hacen nada, pero cuando van a otra actividad, esa son la gente que se sacuden. Esos son hipócritas, porque la Biblia dice que si tú no puedes hacer algo en el terreno que tú estás, como tú puedes ir a sanar a otro en otro lugar. Son chiriperos, claro que sí, porque cuando una gente chiripero, como decía nuestra hermana Wendy, es contratado para uno, como le dijeron a uno a las 6, te voy a contratar por un denario, a otro le dijeron a las 12, te voy a contratar por un denario, y a la otra le dijeron a las 6 de la tarde, te voy a contratar por un denario. Pero cuando llegó la hora de pago, a todos se le dio un denario, pero el que trabajó a las 6, alabanza a Dios, se quedó quieto, pero el que trabajó desde temprano empezó a decir, pero yo llegué primero, porque a mí me dan un denario, y el dueño le dice, porque te contraté por un denario. Si tú crees que porque tú hablas mucha lengua, porque tú eres paralítico, hay gente que están recibiendo su recompensa en la tierra, y en aquel día Dios le va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Por eso yo digo, gloria al Señor, que ahora en día a mí nada me sorprende. Incluso personas que hoy en día no le tienen miedo a perderse. Personas que andan, gloria al Señor, y que mostrando a Cristo, pero sus obras están mostrando todo lo contrario. Es como yo le hablaba ahorita, gloria al Señor, que después que el hombre peca, que Dios crea esa enemistad
contra Israel, juicio contra el pueblo de Dios, juicio contra el pueblo, porque Dios estaba cansado, estaba hastiado de tanta maldad que se tiene el hombre. Pero me agrada algo cuando Cristo viene y muere por el ser humano aquí y empieza a morar el Espíritu Santo de Dios en el hombre. En el libro de Hechos, gloria al Señor, cuando empieza a entrar el Espíritu Santo a vivir en el hombre, ya el hombre tiene que saber cómo va a manejarse. El hombre ya no puede hacer lo que ellos quieren. Por eso dice aquí que ellos se oponen entre sí para que usted no haga lo que usted quiera. ¿Cómo así, Wendy, que se oponen entre sí para que yo no haga lo que yo quiera? Oh, bueno, pues la carne, ¿qué quiere? Que tú seas chismoso, que tú seas iracundo, que tú seas un envidioso, que tú seas, gloria al Señor, un celoso. Y dice que los espíritus lo que quiere tu bien y siempre te va a estar dando pecosones, diciéndote, mira, eso no está bien, eso no es así. Pero usted sabe algo, pastora, que hay mucha gente que no tiene ese espíritu que lo corrija. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que hay gente que se acostumbra tanto a la esclavitud que una vez Dios haciéndolo libre, ellos no saben ni en el momento que Dios le hace libre. Por eso hay gente que no tienen el Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que cuando nosotros hablamos sea por el Espíritu. Si alguno enseña de la palabra sea por el Espíritu. Y no hay mejor vivencia de la palabra como aquel que la vive. Gloria al Cordero Santo. El problema de gente que están predicando un mensaje seco, Karina, un mensaje vacío, y ellos no viven nada de lo que predican. Por eso cuando se paran en un escenario, la palabra no produce esencia en todo aquel que lo oye, porque todo aquel que oye está escuchando un símbolo que retiña, alabanza al Cordero de Dios. Por eso tú decías ahorita que hay unas obras de la carne que son manifiestas, pero la pregunta mía es para ti. Tú me estás diciendo que hay gente que están dentro del Evangelio, que están adorando a Dios y tienen estos frutos y tienen esa obra de la carne. Claro que sí, incluso, gloria al Señor, hay algo que es evidente en el hombre. Cuando un hombre me muestra todas esas obras que están ahí, y no todas, gloria al Señor, me puede mostrar hasta 3, y a veces yo creo que son gente cristiana, y yo miro a gente que yo digo, wow, mira, esa gente de Dios, esa gente tiene a Dios, pero cuando tú lo vas conociendo en parte de días, tú te vas dando cuenta que su fruto va empezando más que sus obras. O sea que los frutos de la carne están prevaleciendo en el cuerpo de esa gente. Pero no voy a entrar ahí porque es el tema del mensaje, todavía no es hora. Sino que hay gente, gloria al Señor, que manifiestan sus obras, y tal vez, gloria al Señor, en las congregaciones son lo más santo. Gloria al Señor, tal vez cuando van a actividades son lo más santo. Incluso, gloria al Señor, cuando van a actividades, los pastores de ellos ni siquiera preguntan para dónde queda el miembro, ni quieren que lo esté invitando, para decir quién está el miembro, cómo se comporta. Entonces, si usted me dice que usted es cristiano, y usted me dice que usted confesó a Cristo, y usted me dice incluso que tiene 15 años de evangelio, pero usted se siente con el hermano a criticarlo, pero usted empieza a tener envidia por su hermano, pero sobre todo usted se empieza a irar y a ser desobediente, ¿cómo puede decirme a mí que tiene los frutos del Espíritu Santo? Algo que me llama mucho la atención. Todo hombre que camina conforme al Espíritu, Jonah, es un hombre que mansedumbre. Es un hombre que camina sobrio, moderado. Es un hombre que cuando habla su palabra tiene peso. El problema de la gente que se han acostumbrado a estar manifestando mala obra de la carne, que es el fruto digno de arrepentimiento del Espíritu. Por eso que tú ves que hay gente que cuando pierden el Espíritu Santo de Dios, pierden el temor. Y te voy a decir algo, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo de Dios, lo primero es que el Espíritu Santo te va redarguyendo. Lo primero es que el Espíritu Santo te va dando forma, te va dando carácter, para que cuando Él se manifieste, tú te dejes de guiar por Él. Lo que me está a mí llamando la atención, como que hay gente que está hablando del Espíritu y en el mismo altar manifiestan palabras descompuestas. Algo está sucediendo. Me parece que hubo una intervención y no fue la intervención divina. Me parece que se opusieron la carne y el Espíritu y se manifestó algo de la carne. Por eso hay algo. Dios, cuando agarra a un hombre y lo transforma y lo cambia y muestra su gloria, inmediatamente que vienen al camino y se arrepientes. Hay gente que vienen al camino y usted lo parte y dice, verdaderamente Dios hizo un cambio en ese hombre, verdaderamente Dios hizo un cambio en esa mujer, verdaderamente que Cristo transforma, que Cristo cambia. Pero déjame decirte algo, cuando un hombre tiene a Dios, cuando una mujer tiene el Espíritu Santo de Dios, esa misma persona se siente y se analiza y empieza, cuando empieza
19 me está diciendo, ahora bien las obras de la carne son, y hay, gloria al Señor, 2 puntos, que significa que ahora se va a detallar claramente de lo que está hablando. Cuando me dice las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y espérate, porque cuando tú te sientas y tú dices, ah, mira, ahí lo primero que dice adulterio y fornicación, y yo no estoy haciendo eso, sí, mi amor, pero completamente esto que dice idolatría, dice por el Señor celo, dice envidia, dice ira, dice contienda. Tal vez tú no puedes fornicar y adulterar, pero tú estás teniendo 5 obras aparte de esas que son peores que la fornicación y el adulterio. Yo he entendido por el Espíritu que la palabra está establecida. Cualquier mandato, cualquier estatuto que se quebrante, sea con una miniatura, como usted quiera entenderlo. Quizá usted dice, yo no adultero, no fornico, no soy idólatra, pero soy chismoso. Una de las cosas, alabanza a Dios, que se puede decir que es también fuerte, es cuando una persona provoca disensión entre los hermanos. Porque una disensión en una iglesia puede destruirla por completa, Jonathan. Por eso es necesario que nosotros entendamos que si hay algo, alabanza a Dios, de lo que estamos enumerando aquí, que está viviendo en su vida, despóquese de eso. ¿Sabe por qué? Porque está a punto de sonar la trompeta. Cuando el hombre camina, alabanza a Dios, en su pecado camina separado de Dios. Por eso cuando el pecado entró a la tierra, alabanza a Dios, trajo consigo la muerte. Hizo la separación de Dios con el hombre. Cuando el hombre está en pecado, está separado de Dios. No puede escuchar al Espíritu Santo ministrar a su vida. No puede escuchar, y entonces la gente dice, cuando tú le das el mensaje de parte de Dios, pero que el Espíritu, que Dios me hable a mí, no te puede hablar a ti porque tú no estás capacitado, porque te ha desconectado. Como Él te ama, te manda un mandado con alguien que si está apto. En esta noche nosotros vinimos a decirle a la iglesia que si estamos practicando tales cosas, nos despoquemos por completo de un viejo hombre que está viciado. Lo que te separa de Dios esta noche, quítalo por completo, porque Cristo viene pronto a tomarse a sí mismo. Por eso es que hay personas que entienden, gloria al Señor. Hay gente que tiene tanto temor a Dios que hasta llora por no fallarle a Dios. Hay personas que tienen tentaciones y eso es propio de la carne del hombre. Porque como le digo, la carne no quiere nada que ver con el Espíritu. El Espíritu, gloria al Señor, dice que siempre está dispuesto, pero dice que la carne es débil, pero no es la carne que te va a inclinar tú a hacer la cosa mala. Te está hablando la carne que no quiere buscar a Dios en el secreto. Te está hablando de la carne que no quiere agradar a Dios, aleluya. Entonces cuando este hombre tiene temor de fallarle a Dios, tiene miedo de fallarle a Dios, tiene una vida constante para no fallarle a Dios, llega un momento que tal vez vengo en la oración, tal vez venga en la búsqueda con Dios, y esta persona más que espiritualmente cometió un fallo. Ok, cometiste el fallo, ven mi niño, levántate, restáurate y vuelve al camino de donde te saliste. Y vas por una trayectoria muy hermosa, te engañó el enemigo, pero estás a tiempo de volver a entrar al camino de donde te apartaste. Pero hay gente, gloria al Señor Jesús, que el pecado se le está brindando, y en vez de ellos salirle corriendo, ellos mismos se lanzan como una piscina y se tiran. Ven, pecado que yo sé. Entonces luego vienen con la justificación de que la carne es débil, de que la carne hace que lo peque. Déjame decirte que Dios te perdona a ti cuando tú te deslizas. Dios te perdona, te dice, ven mi niño, tal vez te agarra por los moños, porque el pecado trae consecuencias y te sienta y te dice, lo hiciste mal, porque al padre que el hijo ama, él lo corrige. Entonces le agarra por los moños, venciéndote, lo hiciste mal y te amo, por eso te tengo ahí, no lo vuelvo a hacer. Entonces lo que viene y dice, ay, Dios me perdona, vuelve y lo hace, vuelve y te sientan, vuelve y lo hace, vuelven y te sientan, y después esa gente son los que mandan profetizarte y haciéndose sueño y hablando lengua, sin tener un Espíritu Santo, porque Dios no es loco, Dios te perdona, pero hay un Espíritu Santo que dice, no contenderá para siempre mi alma contigo, me voy a apartar de ti porque tú y yo no podemos convivir juntos, o el pecado o soy yo. Escucha esto. El hombre tiene un espíritu, que es el espíritu del hombre, que es controlado por el Espíritu Santo de Dios. Para alguien no acceder a lo que se manifiesta, las necesidades fisiológicas que se manifiestan en su carne, primero tiene que ser libre en su espíritu.
El problema de gente que quieren atacar lo que ellos no pueden resistir porque todavía en su espíritu no ha visto una liberación. Bendito sea el Señor. Y entonces aquí el problema, que hay gente que están caminando, pero están caminando bajo unos dones que Dios le dio. Pero cuando usted se detiene en un momento determinado, la divina tenía dones, alabanza a Dios, que eran de Dios, pero no lo estaba utilizando Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Y nosotros, por eso dice la palabra, que aprendamos a discernir por el Espíritu cuando algo proviene de Dios. Cuando alguien proviene de Dios se conoce, porque cuando Dios habla a su pueblo, habla para corregir, y todo el que está torcido tiene que enderezarse cuando Dios está hablando. Ahora, los que son de Dios van a aceptar la corrección, pero los que no son de Dios van a decir: wow, Jonathan sí habla fuerte, Jonathan cada vez que predica siempre habla con una hacha, Ezequiel cuando habla siempre habla para corrección. El problema es lo siguiente, que cuando tú castigas a tu hijo por algo y tu hijo no se somete a las reglas que tú le das, tú vas a seguir castigándolo hasta que él entienda que tú lo estás haciendo por su bien. El problema de gente hoy en día que están dentro del evangelio, pero yo creo en Jonathan que se saben los textos bíblicos, que yo entiendo que yo no los puedo corregir, que Wendy no los puede corregir. Es más, hasta un niño que venga de parte de Dios, a ese tenemos que escuchar, porque si Dios utiliza a un niño es con la finalidad de que nosotros entendamos que por más grande que seamos, Dios usa a quien Él quiera, como Él quiera, y todavía aquel que esté conforme a su voluntad. Por eso yo mismo me estaba riendo ahorita, gloria al Señor, en esta tarde, yo analizando, diciendo, tal vez muchos en la iglesia dicen: Wendy si corrige, Wendy si habla, Wendy si ahí. Y me llegó una palabra que dijo el hermano William ahorita. Es un favor que Dios le está haciendo a través de mí. Yo no me siento mal, hermano, cuando yo le corrijo algo. Yo no me siento mal cuando yo le digo a usted que arregle su camino, que Cristo viene. Porque al final yo entiendo que usted no va a tener una justificación delante de Dios de decir que no se lo dijeron. Y porque yo quiero que usted se salve. Hay algo muy importante que dice aquí en esta palabra. No es de que si usted hace todo eso usted se va a perder. Aquí está enumerando cada cosa contra la cual dice aquí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No importa cuál sea, es porque eso que le estoy diciendo. Para Dios no hay pecado ni grande ni chiquito. De que como la gente del mundo lo impío que viven diciendo de que, pero yo voy para el cielo porque yo no he matado a nadie, yo no rebajo a nadie. Ah, pues si así, entonces yo no he matado tampoco y yo me voy para el cielo, entonces me voy para el mundo a perderme para allá afuera. Déjame decirte que tú dices, vecino, amigo, que tú, gloria al Señor, que tú no le fallas a Dios porque tú nunca has matado ni has robado, pero tú te sientas con la otra vecina, chimía, pero tú le coges María a la otra vecina, pero tú eres celoso y tú eres iracunda, y pues tú eres lo trata en tu casa, y tú, hombre, que le da golpe a tu mujer, gloria al Señor, entonces porque tú no robas y tú no matas, ya por eso tú te vas para el cielo. Hay algo muy importante aquí, pastora, que fue lo que yo leí en el versículo, gloria al Señor, 22, cuando aquí habla de la fruta del Espíritu. Aquí me llama la atención porque también enumera cada uno. Y cada uno sustituye al otro. Y dice, gloria al Señor, que el primer fruto del Espíritu es amor, y gozo, y paz, paciencia, y benignidad, y bondad, y fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué me llama la atención cuando dice contra tales cosas no hay ley? Hermano, usted si lleva y cumple cada uno de esos estatutos que está ahí, usted no va a ser juzgado. Usted va a ser juzgado por la ley. ¿Cómo así, Wendy? No entendí. Si la Biblia dice, o la ley terrenal le dice, no matarás, el matar a un ser humano te va a conllevar a 20, 30 años de prisión, porque uno de los derechos humanos dice derecho a la vida, por causa de que hay una ley que estipula que usted no puede matar a un individuo. Si usted lo hace, usted va a ser juzgado por esa ley. Pero estas cosas que está diciendo aquí, que son cosas que mejor benefician al ser humano, no van a ser juzgados, porque Dios te va a juzgar porque tú amaste a alguien. Te va a decir, mira, te va para el juicio porque tú fuiste benignoso y bondadoso. Claro que no, al contrario, Dios te va a decir, si cumpliste todo eso, pasa a la derecha al gozo de tu Señor, no te toca juicio. Ahora que hay un problema. Aquí dice que
mas el fruto es amor. ¿Cómo tú puedes decir que me amas, que amas a Dios y no me amas a mí? Que el problema de gente es que cuando ellos van al altar y se hincan, empiezan a llorar: Dios te amo, Padre te necesito en mi vida. Pero tú ves a tu hermano, alabanza al Cordero de Dios, que necesita ser levantado por una palabra que tú le des, y tú le pasas de largo como que no acontece nada. Dice la palabra que se resumirán los 10 mandamientos en 2: amarás al prójimo como a ti mismo, amarás a Dios por encima de todas las cosas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien jamás ha visto? Es por eso que te digo que hay gente que, aunque no practiquen tales cosas, son hipócritas, porque de labio honran a Dios, pero el corazón está lejos de él. De labio te dicen: Wendy, yo te amo, yo estoy contigo, alabanza al Cordero, mientras tú y yo caminemos juntos, todo va a estar bien. Cuando llega, alabanza a Dios, una lejanía entre nosotras por cualquier situación, porque se pesa en balanza. Mira el aguacate, tú vas a entender que el aguacate pesa más que el limón. Por eso el tema, Dios me dijo ahorita: pésalo para que tú veas que hay uno que pesa más que otro. Y eso es lo que está sucediendo. La gente está sobrepasando, alabanza al Cordero de Dios. Yo no hago nada. Esto por ejemplo, es la ira, la contienda. Esto es la disensión. Es algo un poquito pequeño, alabanza al Cordero de Dios. Pero si usted ve, usted pone eso en la tierra, ese limón, y usted coge el aguacate y empieza a machucar el limón, alabanza a Dios, con el amor se va yendo todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, y de por completo usted limpia por completo. Y cuando usted se para a predicar, todo aquel que lo escucha dice: wow, Jonathan predica con denuedo, alabanza a Dios, Wendy predica con denuedo. ¿Por qué? Porque el amor que tú tienes va a sobrepasar todas aquellas cosas que hay dentro del ser humano que no le agrada a Dios. Hay gente que son confrontados por una palabra que alguien le dio. Entonces nosotros como cristianos es necesario que en esta noche nos hagamos ese autoanálisis y que digamos: verdaderamente estoy yendo a la iglesia, me estoy sentando en una silla, pero no estoy dando nada. Y muchas veces hay gente que van al culto y se sientan en la silla, y es por el que dirán los hermanos, pero tienen el cuerpo en el culto, pero su mente está en otro sitio. Y aquí el Señor no habla. El amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Cuando yo te hablo de amor, entiende, entra en el espíritu y wow, no escatimó ser igual a Dios. Se despojó, metió su mano en lodo, me dio forma, y luego que me dio forma me dio aliento de vida. Pero algo que me llama la atención: ¿sabe por qué yo me convertí? ¿Sabe por qué? No fue nada más porque me formó, fue cuando yo leí en la Biblia que dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, aquellos que estaban en el bajo mundo, aquellos que estaban en la droga, aquellos que estaban en la prostitución, aquellos que estaban en el lesbianismo, aquellos que nadie quería, la sociedad lo rechazaba, lo recibieron y le dio potestad a ser hechos hijos de él. Y algo muy importante, hubo una palabra que yo leí hace varios años atrás, que yo le pregunté tanto al Señor por esta palabra que yo leí, cuando dice en la Biblia que el amor cubrirá multitudes de pecados. Yo misma le decía al Señor: ¿cómo así? Entonces, si yo amo, se me van a perdonar muchos pecados de lo que yo hice. Si yo amo, se me va a perdonar, vamos a poner el 50% de lo que yo hice. El Señor me dio a entender que cuando dice que el amor cubrirá multitudes de pecados, aquí me está hablando claramente de que el que ama no es homicida, de que el que ama no es envidioso, de que el que ama no tiene celo, el que ama no tiene ira, el que ama, oye, por uno solo, que es el amor, cubre todos estos pecados que hay aquí. En el número 19 te está hablando de todas las obras de la carne, pero aquí, cuando te dice que el amor cubrirá multitudes de pecados, es que no va a haber necesidad de que tú sientas celo por tu hermano si tú sientes amor por él. No habrá necesidad de que tú mates a tu hermano si tú sientes amor por él. No habrá necesidad de que tú sientas ira, celo, enojo, contienda por tu hermano. Entonces, ¿cuánto pecado no se te está cubriendo por este hecho? Hay algo que me encanta de la justicia. Gloria al Señor Jesús. Aquí la justicia, o no aquí,
en todos los países la justicia tiene la que le llaman la diosa de la justicia. Es una estatua que está presentada en los tribunales. Es una mujer con los ojos vendados, con una balanza en su mano, a ver cuál pesa más, si la sobra mala o la sobra buena. Déjame decirle, hermano, no se sorprenda, porque la justicia que vemos hoy en día primero se escribió aquí. Todo lo que usted ve ahí de que el que no matará, de que el que mata, que el que tiene derecho a la vida, que el aborto, ya eso estaba escrito aquí. Y de aquí se hizo manifiesta a los hombres para que puedan hacer justicia. Déjame decirle que esa supuesta jueza, no nos concentremos en qué le dice la diosa, sino la representación de ella en el tribunal, que es una jueza que tiene los ojos vendados y tiene una balanza en su mano, y la balanza está inclinada. No sé si está inclinada para el bien o no sé si está inclinada para el mal, pero yo sé que en el día del juicio usted decide para dónde que va su balanza, si para la sobra de la carne o si para la sobra del espíritu. Esta jueza tiene una balanza con los ojos vendados, y yo me imagino ¿y por qué ella tiene los ojos vendados? Lo que pasa es que ella no tiene favoritismo. Si tiene los ojos abiertos, va a ayudar a su hermano, va a ayudar a su primo. Ay, que esta es familia mía, que tengo que ayudar. Mira, recuerden que la Biblia dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Cuando nosotros tenemos amor, estamos prestos para hacer el bien. Cuando nosotros tenemos amor, la justicia resalta de donde quiera que nosotros vayamos. Por eso yo siempre digo que el que tiene justicia no escucha una sola campana. Ojalá me cae. Cuando a mí me dicen Agustino, digo, yo tengo que escuchar la versión de Agustino para yo poder creer. Si algo, pero no necesito escucharla de su boca. Y lo que está pasando es que no nos predicamos la justicia, porque nosotros decimos que no nos escuchamos. Si alguien dijo que yo diga, siendo lo puedo decirlo. Y ¿tú sabes lo que significa que Jehová pesa los espíritus? Que porque todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Eso estoy hablando con gente que se justifica. Pero yo fui aquí en el culto, pero yo hago esto, pero yo hago aquello. Y el día que ayunan, le dicen al otro: ah, pero tú no ayunas, tú no te metes en oración, tú tienes que ponerte en esto. Por un día que tú hiciste, y todos los días que el hermano hizo en el secreto y nadie lo sabe. Por eso Dios, antes de usar a un hombre, Jonathan, lo primero que mira Martín es el corazón y lo pesa en balanza para ver si está apto para no doblegarse cuando él lo engrandezca. Y el problema de gente que empezaron pequeños, Wendy, alabanza a Dios, y cuando estaban pequeños hacían justicia. Mira, hay una historia en la Biblia que alabanza a Dios, que me llama mucho la atención, y es la historia del juez injusto. Dice que esta viejita, esta señora, esta viuda venía de continuo donde estaba: hazme justicia de mis adversarios, hazme justicia, hasta que el hombre, alabanza a Dios, en un momento determinado: mira, yo voy a tener que hacerle justicia a esta viuda, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, porque el hombre ni le temía a Dios ni tampoco a los hombres. Pero ¿qué pasó? Le hizo justicia. Ahora cuánto más nosotros que tenemos el entendimiento, el conocimiento de quién es Dios, y nosotros sabemos que cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros tenemos que jugar con justo juicio. Y algo aquí que me llama: todo aquel que se aíra con tan facilidad. Hay un texto que dice: levantamos las manos santas al cielo sin ira ni contienda. Es decir, que cuando tú tienes contienda, yo no sé cómo tú puedes levantar tu mano. Cuando tú tienes contienda, yo no sé cómo tú puedes decir Samaquiva. Cuando tú tienes contienda, yo no sé cómo tú puedes lanzar. Cuando tú tienes contienda, yo no sé cómo puedes cerrar la América. Cuando tú tienes contienda, para la agenda, porque si sigues predicando, no vas a predicar el Espíritu Santo de Dios, no va a decir, te va a manifestar obra de la carne y no vas a vergüenza. Eso me da a entender a mí que Dios no tiene favoritos. El que pecó, pecó, el que no pecó, no pecó. Hay algo que me encanta saber, es que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. Dios no mira a la gente por su estatus social como nosotros tal vez podemos hacerlo. Dios no mira a la gente por el nivel de espiritualidad
algo, pero también dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a despreciar. No te estamos diciendo que ya que tú estás mal, si tú tienes obra de esta, no. Te estamos diciendo que cuando tú vienes en humillación delante de Dios, con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, y tú le dices, Señor, mira, yo reconozco que yo soy celoso, yo te reconozco, Señor, que yo me he ido, Padre, perdóname, cámbiame eso, yo quiero ser libre. Ahí hay un corazón contrito, ahí hay un corazón humillado que reconoce lo que más Dios es. Oye, para mí lo que Dios más aborrece es cuando la gente viene pastora de rodillas, dice, Señor, mira, fue fulana que se levantó primero y por eso yo respondí. Señor, mira, perdóname, pero, y ahí viene un pero de justificación, pero fue ella que empezó, pero es que yo no quiero ser así, pero es que yo fue sin querer, y esa justificación, yo me imagino Dios mirándote y diciéndote, pero es que yo conozco lo que hay en tu corazón. Yo no sé cómo hay gente que prefiere agradarle al hombre antes que agradarle a Dios. Tú también tal vez prefieres mostrarte santo delante de los hermanos y delante del pastor, y venirte los días de que gloria a Dios, aleluya, pastor, me voy, Dios me le bendiga, cuídese mucho, y al final tu sobra la conoce el Espíritu Santo de Dios que te ve todos los días. Entonces tú quieres presentarte bien delante del pastor porque él te ve, pero y Dios, que es el que te está mirando. Yo no sé cómo lo impío, lo mundano, lo moderno siempre usa la justificación de que no, porque Dios lo que mira el corazón, pero tú te tienes que sentir mal, tú te tienes que sentir horrible sabiendo que el hombre sí te puede ver por fuera y tú mostrarte bien, pero que lo de adentro, que Dios que lo ve. Mejor tú tienes que sentirte mal, que tú sabes que Dios te mira tu corazón. Dice la palabra de Dios que sobre todas cosas guarda tu corazón porque de él pana la vida. Por eso nosotros como hombres y mujeres de Dios, uno de los frutos del Espíritu o una de su manifestación es el discernimiento espiritual. Nosotros que caminamos conforme al Espíritu tenemos que tener discernimiento espiritual. Por eso nosotros tenemos que discernir cuando Dios está haciendo algo o cuando es la carne. Muchas veces nosotros, en un momento determinado, al ver personas que manifiestan obras de la carne, pero también nosotros vemos, aleluya, cómo se paran en un altar y empiezan a profetizar y la gente danza. Uno a veces como lleno de Dios, a veces uno se turba en un momento determinado, porque tú mismo entras en una incógnita y tú le preguntas a Dios, pero cómo esa persona, yo sabiendo, conociéndola, que tiene uno, aleluya, una obra, un comportamiento no adecuado, puede hacer toda esta cosa. A mí me gusta algo, aleluya, de un salmo que es Asaf. Alabanza a Dios, dice él que tuvo envidia de los arrogantes, aleluya, pero Asaf era un hombre, aleluya, que cuando todo el pueblo lo admiraba por su conducta, alabanza al Cordero de Dios, y hacía cosas para Dios porque era un levita de Dios, era un instrumento que Dios usaba, pero dice que en un momento determinado él tuvo envidia de los arrogantes, mas sin embargo él llegaba a la iglesia, él hablaba lengua, pero la envidia estaba dentro de él. Oh, gloria al Cordero de Dios. Tal vez él predicaba bonito, pero la envidia lo estaba calcomiendo, y él dijo en un momento determinado, se paró de voz en cuello y dijo, yo tengo que reconocer públicamente que tengo envidia de los arrogantes. Alabanza al Cordero de Dios. Y él dice, por poco se deslizaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Nosotros como hombres y mujeres a veces la mayoría decimos, pero yo estoy haciendo la cosa bien para Dios, me estoy guardando para Dios, yo no estoy pecando, alabanza a Dios, estoy caminando conforme a la voluntad de Dios, estoy negándome a mí mismo para agradar a Dios. ¿Y por qué estoy en esta situación? Porque yo veo gente que, aleluya, tienen una conducta no adecuada, y yo lo veo en los escenarios, lo veo en los afiches, alabanza al Cordero, lo veo en diferentes lugares predicando, y yo siempre estoy en el mismo lugar. Te voy a decir algo, gloria al Cordero de Dios, en esta noche, algo que me gusta de la Biblia, es que cada rey tenía un vaso de honra guardado y no lo usaba en todos los momentos. El rey usaba el vaso de honra, la copa de honra, cuando era algo sobrenatural. Alabanza a Dios. Aquí hay gente que están siendo guardados para un momento Dios utilizarlo. Por eso, porque tú ves que gente sacude en un pueblo. Alabanza a Dios, porque tú ves que gente hacen tanta cosa. No entre, aleluya, en una incógnita de cuestionar a Dios y a decirle que por qué, si no mantente guardado, caminando conforme a la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que lo que es de Dios se conoce, y por su fruto lo conoceré. Así que ya sabe, hermano,
Antes de que sea pesado por Dios, pésate a ti mismo. Antes de que sea Dios que pase balanza y te encuentre falto, pésate tú mismo, evalúate, di, bueno, tengo amor, tengo gozo, tengo paz, no tengo paciencia, tengo benignidad, tengo bondad, tengo fe, tal vez no soy manso, hay algunas cosas que me faltan de los frutos del Espíritu, pero del fruto de la carne, si tengo celo, Señor, quítalo de mí. Si tengo ira, Señor, quítala de mí. Eso está en mi carne, pero no pertenece a ella, porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Señor, si tengo envidia, quítala de mí. Señor, si tengo celos, si soy idólatra de algo que no es tú, quítalo de mí, porque al final, cuando seamos pesados en balanza, que nuestros frutos del Espíritu bajen la balanza de las cosas malas. Cuando una balanza cae, es al revés. Cuando una balanza cae, es porque las obras que hay en ella pesan más que la que subió. Que la balanza de las obras malas sea la que suba y que la de las obras buenas sea la que pese. A su nombre, al nombre de Cristo. Dios le bendiga mucho. Dar un aplauso al Señor y mi pastor por aquí.